Jesús, glorificamos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Señor, gracias por este tiempo, Señor, de reunión. Gracias por la reunión de iglesia, Señor. Gracias porque podemos venir juntos y disfrutar de ti, Señor. Podemos gozarnos, Señor. Podemos venir y reposar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque este es un lugar que tú has dispuesto, Señor, para tu iglesia. Pero es el lugar también de tu habitación, tu lugar de reposo, Señor, en la tierra, donde tú quieres manifestarte a nosotros y mostrar tu gloria, Señor. Gracias porque en tu gracia estamos aquí, Señor. En tu misericordia y tu fidelidad estamos aquí, Señor, para seguir trabajando y colaborando, Señor, en la labor eterna que tenemos para ti, Señor. Gracias, Señor, por cada miembro de tu iglesia, por cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre y nos gozamos en ti, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Llénanos de ti, de tu gozo, de tu presencia, Señor. Transforma nuestros corazones mientras te cantamos, Señor. Transforma nuestra mente por medio de tu Espíritu, Señor, para ser uno contigo, Señor, y ser uno como iglesia también. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Señor, y Él me oyó de mis temores, Él me libró. Aquellos que le ven, radiando está, y la vergüenza no los alcanzará. Busca al Señor, y Él me oyó de mis temores, Él me libró. Aquellos que le ven, radiando está, y la vergüenza no los alcanzará. Busca al Señor, y Él me oyó de mis temores, Él me libró. Aquellos que le ven, radiando está, y la vergüenza no los alcanzará. Glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre. Glorifica al Señor y adoraremos por siempre. Glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor y adorémosle por siempre, por siempre, por siempre. Oh, oh, oh. Busca al Señor y busca al Señor y busca al Señor y yo busca al Señor y él busca al Señor y busca al Señor y yo busca al Señor y busca al Señor, busca al Señor y yo. De mis temores, Él me libró. Aquellos que
Señor. Adorémosle por siempre, glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre, magnifica al Señor y adorémosle por siempre, por siempre. Por siempre, por siempre, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Señor, y exaltemos su santo nombre, magnifica al Señor y adorémosle por siempre, glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre, magnifica al Señor. Te adoramos, Jesús. Te adorémosle por siempre, por siempre. Oh, por siempre. Oh, por siempre. Oh, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Gracias, Jesús. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Jesús, gracias Señor. Busca al Señor y Él me oyó desde su santo templo. Mi oración está cerca de ti. Tú inclinaste tu oído y escuchaste mi clamor. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando está, y la vergüenza los alcanzará. Una vez más, busca al Señor, busca al Señor y Él me oyó de mis temores. Me libró, aquellos que le ven, radiando está, y la vergüenza no los alcanzará.
Amén, Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque podemos clamar a ti y tú nos oyes. Porque tú estás cerca de nosotros, Señor. Cuando llamamos tu nombre, Señor, tú estás cerca de nosotros para librarnos. Oh, Jesús, tú eres la roca de nuestra salvación y sobre ti estamos seguros. Nada nos puede conmover, Señor, si estamos en ti, Señor. Bendito eres, Jesús. Vengo a postrarme a tus pies, oh Cristo. Tu presencia es plenitud de amor. Venimos, Señor, ante ti. Nos postramos ante tu presencia hoy, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Nombre sin igual. Vengo a postrarme a tus pies, oh Cristo. Tu presencia es plenitud de amor. Vengo a postrarme, vengo a postrarme a tus pies, oh Cristo. Tu presencia es plenitud de amor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor Jesús. Nos deleitamos en adorar tu nombre. Una vez más, vengo a postrarme. Vengo a postrarme a tus pies, oh Cristo. Tu presencia es plenitud de amor. Vengo a postrarme. Vengo a postrarme a tus pies, oh Cristo. Tu presencia es plenitud de amor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada ni nadie. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. No hay nadie quien como el Señor, quien como el Señor. No hay nadie.
poderoso y fuerte, quien como el Señor, no hay nadie. Cristo, príncipe de paz. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Una vez más, Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. No hay nada ni nadie, no hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada ni nadie, amén, comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Tuya es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tuya es la gloria para siempre, Jesús. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes, Señor. Amén. Tú reinarás en toda la tierra, Señor Jesús. Tuyo es el gobierno y toda la autoridad, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la gloria es para ti, Jesús. Cristo, príncipe de paz. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén. Me deleito adorándote. Tú eres nuestro deleite, Señor. Tú eres nuestro deleite, Señor Jesús. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a ti, Señor. No hay nada en este mundo, Señor, que se compare con quién eres tú, Señor. Tú eres nuestro deleite. Tú eres el gozo de nuestro corazón. Tú eres el todo de nuestra vida, Señor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Amén, Señor. Todo adorándote, Señor. Amén, Jesús.
Nos deleitamos adorándote, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Declaramos que tú eres el Rey que reinará sobre toda la tierra, porque el Padre te ha dado toda la autoridad, Señor. El Padre te dio toda autoridad, Señor. Y ahora estás sentado, Señor, a la diestra de Dios, esperando a que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Y aquí estamos nosotros, Señor, cantando de esta realidad, adorándote, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres y todo lo que nos das, Señor Jesús. Por tu misericordia tan grande y tu fidelidad para con nosotros, Señor. Para mí, y esa eres tú. Tengo una esperanza hermosa para mí, y esa eres tú. Tú eres nuestra esperanza, Señor, nuestra esperanza viva. Una esperanza hermosa para mí, y esa eres tú. Tengo una esperanza hermosa para mí, y esa eres tú. En ti encontré amor, en ti encontré paz, en ti encontré un lugar en la eternidad. En ti encontré amor, en ti encontré paz, en ti encontré un lugar en la eternidad. Gracias, Señor, por la esperanza que nos has dado en Cristo. Una vez más tengo una esperanza. Tengo una esperanza hermosa para mí, y esa eres tú. Tengo una esperanza hermosa para mí, y esa eres tú. En ti encontré amor, en ti encontré paz, en ti encontré un lugar en la eternidad. Amén, Señor. Nos has dado un lugar en la eternidad juntamente contigo, Señor. Y cuando la séptima trompeta suene, tú vendrás y al fin te veré. Levantaré mi rostro hacia el cielo y veré que mi redención se acerca. Cuando la séptima trompeta suene, tú vendrás y al fin te veré. Levantaré mi rostro hacia el cielo y veré que mi redención se acerca. Tú eres nuestra esperanza, Señor Jesús. Cuando la séptima trompeta suene, tú vendrás y al fin te veré. Levantaré mi rostro
rostro hacia el cielo y veré que mi redención se acerca. Cuando la séptima trompeta suene, tú vendrás y al fin te veré. Levantaré mi rostro hacia el cielo y veré que mi redención se acerca. Oh, oh, se acerca. Mi redención pronto vendrá. Mi redención, mi salvación pronto vendrá. El que ha de venir vendrá, no tardará. Esperamos con paciencia, ven pronto. Ven, Señor, ven, Jesús, regresa pronto. Vuelve ya, vuelve ya. El Espíritu y la novia clamamos, ven, 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 Cristo, ven. Cuando suene la trompeta, yo te veré. Seré transformado a tu semejanza. Acabarás con la maldad y reinarás para siempre en justicia y equidad. Y yo estaré contigo por los siglos de los siglos. Yo estaré con él. Y cuando la séptima trompeta suene, tú vendrás y al fin te veré. Levantaré mi rostro hacia el cielo y veré que mi redención se acerca. Amén, Jesús. Esperamos por nuestra redención, Señor. Esperamos por ti, Jesús. Tú eres el Rey que vendrá a reinar, Señor, y esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza viva que tenemos en ti, Jesús. Gracias por esta esperanza que nos has dado, Señor. Una esperanza eterna, inconmovible, Señor. Te amamos, Jesús. Amén.
nos des entendimiento de tu palabra, que nuestro corazón esté receptivo, Señor, para recibir de ti, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú has prometido, Señor, escucharnos, has prometido que tu nombre estará aquí donde, Señor, clamamos a tu nombre y te invocamos, y te damos gracias por ello en el nombre de Jesucristo. Pedimos en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo de comunión con tu palabra, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues estamos hablando de el reino de Roboam, y en el reino de Roboam estamos hablando de esta división que aconteció en su reinado por consecuencia del pecado de Salomón. De hecho, es lo que quiero que veamos hoy. Vamos a hablar un poquito de eso, pero lo que hemos estado viendo es cómo el reino tiene una apariencia. Hay cosas que aparentan ser el reino de los cielos, pero no lo es. Por eso Jesucristo, si han estado ahorita leyendo, si vamos con las lecturas, en este caso del Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo en repetidas ocasiones utiliza esta expresión: el reino de los cielos es semejante a, ¿de acuerdo? Y ya comienza a decir, ¿no? A una red, a un tesoro escondido, etcétera. Y entonces esto nos indica que hay cosas que aparentan ser el reino de los cielos, pero no lo es. Hay un reino que es verdadero, que por supuesto pues es real, pero muchos pueden aparentar estar dentro de este reino, pero no lo están. Hay cosas que aparentan ser y no lo son. Y hemos hablado también de esta situación que se va a presentar al final de los tiempos. Para mí es algo que es muy fuerte el saber que se presentará, según está profetizado en las Escrituras, una división dentro de los que decimos que tenemos fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo habló, que vendría una apostasía, y hablamos algo muy fuerte en relación al significado de esa palabra: es divorcio. Es decir, la Biblia dice que el que se une al Señor es un espíritu con el Señor, con Dios, pero habrá un momento en el que habrá como este gran divorcio, esta separación abierta hacia el Señor Jesucristo. Estuvimos orando en uno de estos sets y pues en un cántico, en un coro, se hacía referencia al Salmo 2. No solamente la cristiandad se va a dividir y muchos apostatarán, sino aún la raza humana, amados hermanos, apostatará abiertamente de Jesucristo. Serán aquellos que del Salmo 2 se habla, cómo quieren romper las ligaduras, todo aquello que los una a Dios, lo buscarán y no van a querer nada de Dios ni nada de su ungido, del Señor Jesucristo. Así que estamos ya pues viendo parte de la manifestación de todo esto. La idea es que nosotros podamos ser de aquel reino de Judá, de aquel remanente que es la iglesia del Señor Jesucristo, para mantenernos así, o sea, como la iglesia del Señor. No aparentar ser cristianos y no ser, sino ser de aquellos que dicen ser cristianos y forman parte del montón de cristianos que hay, pero que realmente tal vez no lo son. Porque de nombre es fácil decir yo soy cristiano, pero el peso de ese testimonio, hermanos, como vimos cuando estábamos viendo la edificación del templo de Salomón, esas columnas, o sea, son columnas de bronce, y esto representa, amados hermanos, cómo la iglesia es una columna que soporta la verdad. Entonces, ante eso estamos nosotros como iglesia en estos tiempos, soportando la verdad ante una diversidad, amados hermanos, de ideologías, de pensamientos, porque el rollo está ahí. El asunto está en provocar cambiar nuestra mentalidad. ¿Para qué? Para que apostatemos de nuestro Dios. De ahí la importancia de poder renovar nuestros pensamientos. Leyendo Romanos con mi familia encontré un versículo muy interesante en este sentido. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 complementan lo que hemos visto anteriormente. Y dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 16, versículos
17 y 18. Dice: mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Qué tremendo, hermanos. O sea, hay sin duda alguna muchos que pueden estar promoviendo las divisiones y los tropiezos con doctrinas apartadas, ajenas a la revelación bíblica. Y dice el apóstol Pablo: de esas personas, apártense. Apártense. O sea, nos encontramos a muchas personas que promueven filosofías, doctrinas, enseñanzas que están alejados de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: bueno, de ellos tienes que alejarte, porque causan divisiones y tropiezos. Eso es algo muy fuerte, hermanos, es algo muy fuerte. Creo que a veces, como iglesia de Jesucristo, hay muchas cosas, como lo que estamos leyendo en este versículo, que en muchos momentos no practicamos. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo me voy a apartar de este que se dice ser cristiano? Pero mira las filosofías de vida que tiene, mira los pensamientos tan extraños, tan apartados de la palabra de Dios, que practica, que vive, que difunde, que aún puede llegar a seducir a mucha gente con sus doctrinas y hace tropezar a la gente. Dice: de tales personas, aléjate. ¡Qué tremendo! Es algo fuerte que dice el apóstol Pablo, pero aquí está en la palabra. Dice el 18, dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lijonzas, o sea, con palabras que te halagan, que ay, qué bien, qué buena onda, ¿sí? Engañan los corazones de los ingenuos. Y bueno, para esto también Pablo dice: pues, los que tienen un corazón ingenuo, será fácil que los puedan arrastrar. Por eso nosotros no debemos de ser, en este sentido, ingenuos en cuanto a estar apegados a la revelación bíblica, a la palabra de Dios. Porque, insisto en esto, hay muchas doctrinas que se están difundiendo, amados hermanos, y que estas doctrinas, estas enseñanzas, lo único que provocan es divisiones y tropiezo. Y miren, esto aún sale de la cristiandad también. O sea, miren, no solamente es el asunto de los que hablan una falsa doctrina según apoyados en la Biblia. Va más allá, trasciende. O sea, sin duda alguna, como dije anteriormente, desde los púlpitos se van a hablar doctrinas extrañas, ¿sí? Mandamientos de hombres, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, dice el apóstol Pablo. Pero también este tipo de doctrinas, amados hermanos, se publica a través de personas que ni siquiera son cristianas, pero que los cristianos adoptamos como parte de nuestro, de ahora nuestro criterio, ¿no? Es que este fulano de tal no es cristiano, pero piensa de esta manera y de esta otra. Vamos a adoptar ese pensamiento porque es correcto, porque es sano, porque está bien, ¿de acuerdo? Y de pronto queremos adoptar como sus criterios y sus pensamientos. Miren, hay una persona súper popular, en internet. Este hombre tiene muchas, yo lo he escuchado. Este hombre tiene muchas cosas que son interesantes, que parece ser que él está defendiendo la fe. Parece que está defendiendo a Dios, defendiendo la Escritura, porque habla con argumentos muy sólidos en relación, por ejemplo, al aborto, por ejemplo. Pero muchos cristianos desafortunadamente se aferran a que ha de ser cristiano, cuando él abiertamente ha dicho: yo no soy cristiano. Es más, nunca he leído la Biblia. Soy católico porque pues, me dijeron que soy católico y ya, mis padres me dijeron eso. Pero ni siquiera he leído la Biblia, dice ese hombre. Es un hombre súper documentado, es un hombre muy preparado, ¿sí? Pero me duele, me saca de onda que los cristianos a fuerza quieren, lo invitan a las iglesias cristianas, ya con eso les digo todo, a que dé ponencias para que les hable de cosas que tú y yo tenemos que saber porque están en la Biblia. O sea, no tiene que venir alguien que no conoce de Cristo a decirnos a nosotros, ¿sí?, que el aborto es algo que Dios rechaza,
que el hombre es hombre y la mujer mujer y que Dios nos creó de esta manera. Pero hay ahí como que se aferran a personajes. Ay, si este fuera cristiano. Si fuera cristiano tal vez echaría a perder muchas cosas. Pero a veces nos aferramos a personas que tienen mucha popularidad, que de pronto hablan algunas cosas que están apegadas más o menos a la Escritura y decimos, ojalá que fuera cristiano. Y les digo, y a esta persona lo invitan a muchas iglesias cristianas para que predique, no para que predique, para que hable de todas sus investigaciones y todo este rollo. Pero bueno, la Biblia nos habla, amados hermanos, de doctrinas que no solamente desde los púlpitos se van a citar, sino aún desde el mundo exterior, hermanos. O sea, lo que es fuera de la iglesia, no solamente dentro de la iglesia, sino aún fuera. Hay muchos personajes que tienen mucha influencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que tienen una influencia muy fuerte. Ellos pueden decir, las cucarachas son deliciosas, cómanselas. Y millones de gente van a decir, bueno, si este cuate lo dice, vamos a hacerlo. Es asqueroso, pero bueno, como él lo dice, vamos a hacerlo. Así de fuertes son los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces, Pablo dice, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. ¿Cuál es la doctrina que nosotros debemos seguir? Lo que está revelado en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, el fundamento de los escribas y de los apóstoles, de los profetas y de los apóstoles. Eso es lo que debemos estar nosotros también, en esa doctrina de los apóstoles y de los profetas. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que provocó esta división en el reino de Roboam. Fue consecuencia de su padre Salomón. Vimos esto, solamente lo quiero citar para de aquí arrancar, pero Salomón cayó, incurrió en el error o en el pecado de aquella indicación que Dios le había dado al pueblo de Israel desde los tiempos de Moisés, antes de que Israel tuviera rey sobre su nación. Pero Dios, anticipando esto, que en algún momento habría un rey sobre la nación, Él dio indicaciones muy claras en Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17. Y en estas cosas que Dios señaló, en ellas cayó Salomón. No aumentar caballos, no mandar al pueblo a Egipto precisamente para adquirir caballos, no tomar muchas mujeres, no acumular mucha plata en abundancia y oro. Bueno, en todo esto cayó Salomón, todo esto. Pero el mayor de todos estos problemas que tuvo Salomón fue lo que nos presenta Primera de Reyes capítulo 11 del versículo 1 al 8, porque en estos versículos podemos ver aquellas cosas que provocaron que el reino de Israel se dividiera, que se fragmentara y que este hombre Salomón pecara en contra de Dios. Vamos a leer estos versículos y aquí vamos a encontrar pues este asunto de Salomón. Así que rápidamente vamos a Primera de Reyes 11 y vamos a leer del 1 al 8 para hablar algunas cosas que están aquí. Dice, pero el rey Salomón, dice, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A muchas, no pocas. Dice, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no se llegarán a ellas, es decir, no se casen con ellas. ¿De acuerdo? No se casen con ellas. Dice, ni ellas se llegarán a ustedes, ni ellas se casarán con ustedes, porque ciertamente harán inclinar su corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Amó a estas mujeres Salomón. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios,
como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Esto fue, amados hermanos, lo que provocó que el reino se dividiera. No con él, sino ya más adelante con su hijo Roboam. Pero algo que podemos ver de estos versículos que hemos leído es el amor a las muchas mujeres extranjeras que tuvo Salomón. Él amó a las mujeres, de las cuales Dios había señalado de antemano que no se casarían con ellas, pero parece ser que a Salomón no le importó el mandamiento de Dios. Su padre David le dijo: si tú guardas los mandamientos de Dios, si andas en sus caminos, si tu corazón es perfecto delante de Dios, entonces Dios te va a preservar en el trono. Pero vemos que este hombre Salomón pasó por alto lo que Dios había mandado y que estaba registrado en la palabra, y también, amados hermanos, aquello que su padre le aconsejó. Entonces podemos ver, amados hermanos, que Salomón tuvo 700 mujeres con las que se unió en matrimonio y tuvo 300 concubinas. O sea, Salomón tuvo más de una esposa. Más de una esposa. David, el padre de Salomón, tuvo 15 mujeres, 15 esposas. Esto de acuerdo a Primera de Crónicas 3, del versículo 1 al 9, ahí podemos ver que están el nombre de algunas de sus esposas y el nombre de sus hijos. Ya más adelante, los últimos de estos versículos, ya solamente cita a los hijos, pero la Biblia nos da a entender que cada hijo pues tiene una mamá. Entonces, si haces la cuenta, son 15 esposas las que tuvo David, más las concubinas, porque fueron 15 mujeres más sus concubinas, ¿de acuerdo? Entonces, David sabemos que fracasó en este ámbito del matrimonio, hermanos, porque tuvo 15 mujeres y tuvo muchas esposas, pero podemos ver que este hombre se mantuvo delante de Dios, ¿de acuerdo? Pero según lo que leemos de Salomón, a Salomón le pesó mucho esta situación y él no pudo sobrellevar esta situación de tener muchas mujeres, porque finalmente terminaron desviando su corazón de Dios. Con David no sucedió eso. O sea, no estoy justificando el pecado de David, que le trajo consecuencias muy graves, pero muy graves, ¿de acuerdo? Pero Salomón hizo, y el corazón de David nunca se alejó de Dios, pero Salomón no pudo levantarse de este gran pecado. Él superó grandemente el pecado de su padre. David tuvo 15 más sus concubinas, pero este hombre dijo: papá, ahí te voy. Yo con 700 y 300 concubinas, ni más ni menos. Qué locura, es hasta grotesco, es hasta da asco lo que hizo este hombre. Pero este hombre, Salomón, no pudo sobrevivir ante esta carga pecaminosa que practicó, amados hermanos. Algo grotesco, algo espantoso, algo fuera de lo normal, algo contra las leyes de Dios, porque Dios dijo, insisto ahí en Deuteronomio 17:17, no tendrás muchas mujeres para ti. Pero también rompe con el principio espiritual que Dios estableció desde el principio, un hombre y una mujer. Entonces, podemos decir que Salomón tuvo todas estas mujeres debido, desafortunadamente, a que siguió el mal ejemplo de su padre David. Esto también está tremendo, porque pues este hombre, Salomón, pues tuvo estas mujeres porque vio el ejemplo de su padre David, quien tuvo también muchas esposas y muchas concubinas. Entonces dijo David, Salomón, pues seguramente esto es correcto, si mi padre lo hizo, ¿por qué yo no? Ahí hay un peso tremendo sobre los que somos padres, porque nuestro ejemplo sí trae un peso sobre nuestros hijos. Y yo con temor lo digo, porque ninguno de nosotros como padres somos perfectos, pero lo que sí les puedo decir, amados hermanos, es que este hombre Salomón fracasó por seguir el mal ejemplo de su padre David. Y
Desafortunadamente, Salomón solamente vio una parte de la vida de su padre David. Vio que tuvo muchas mujeres, 15 más las concubinas. Eso fue lo que vio Salomón. Pero Salomón no se dio cuenta que su padre se arrepintió. Eso sí no lo puso por práctica Salomón. Pero de todas maneras, amados hermanos, es importante que podamos ver que el mal ejemplo de David trajo como consecuencia que su hijo Salomón practicara lo mismo que su padre David y lo superara. Tú tuviste 15, papá, más tus concubinas. Yo voy a ser ejemplar en aquel ejemplo que tú me diste. Tendré 700 mujeres y 300 concubinas. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero esto fue por el mal ejemplo de David. Bueno, una vez que Salomón siguió los pasos de su padre David, desafortunadamente Salomón dejó el plan que Dios estableció desde el principio. Mateo capítulo 19, Génesis 2, versículos 23 y 24. Vamos a leer esto. Génesis 2, versículos 23 y 24. Salomón rompió con este principio igual que su padre David. Dice aquí: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, este es un principio espiritual que David violó, que su hijo Salomón también violó, y Jesucristo añade más cosas a esto. Vamos rápidamente a Mateo 19, del 4 al 6, rápidamente. Dice Mateo 19, del 4 al 6. Dice aquí, del 4, por favor, versículo 4. Dice: él respondiendo les dijo: ¿no han leído que al principio los hizo, que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Dice, y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto siempre ha sido la voluntad de Dios, siempre. Pero David rompió este principio espiritual de Dios, y su hijo Salomón también. Así que para Salomón, amados hermanos, fue muy fácil seguir añadiendo mujeres y más mujeres y más mujeres hasta acumular una cantidad grotesca. Qué tremendo. Bueno, y también violó el principio para los reyes que está en Deuteronomio 17, que ya hicimos referencia, donde no tenía que tener muchas mujeres. Entonces, este hombre violó todos los principios espirituales que Dios estableció para el hombre y la mujer, y también para los reyes de Israel. Bueno, mientras Salomón seguía añadiendo y añadiendo mujeres y más mujeres, quebrantó este mandamiento de Deuteronomio 17, versículo 17, la primera parte. Y quiero que veamos esto, porque se cumplió a final de cuentas. Deuteronomio 17, la primera parte, vamos a leer. Dice: no tomará para sí muchas mujeres. Dice, para que su corazón no se desvíe. Qué tremendo. Y eso fue lo que sucedió con Salomón. Salomón multiplicó mujeres y su corazón se desvió completamente de Dios. Entonces, fíjense, lo que provocó las muchas mujeres extranjeras a las que Salomón amó, amados hermanos, trajeron como resultado ni más ni menos que la degradación espiritual de la nación de Israel y la división del reino. Fue una degradación. O sea, siempre este tipo de degradaciones, hermanos, rompen los reinos. Aún la historia nos enseña esto. Por ejemplo, el Imperio Romano. ¿Por qué fue vencido? Y aún el Imperio Romano se dividió. También se dividió. ¿Por qué razón? Por lo grotesco que eran, por los vicios y por las cosas espantosas y cochinas que practicaban, por la depravación, amados hermanos. Y bueno, esto fue exactamente lo que sucedió en el reino de Israel. ¿Por qué? Porque este hombre abrió la puerta para que hubiera una degradación espiritual en el reino de Israel. Este hombre llamado Salomón. Entonces,
Dios advirtió desde los tiempos de Moisés esta situación. Vamos a Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer del versículo 1 al 4, porque Dios también les había anticipado de no unirse a estos pueblos a los que iban a entrar a conquistar. Dice aquí Deuteronomio 7, del versículo 1 al 4, dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, dice, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, ¿sí?, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo y al más feo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3 y 4, pongamos atención. Y no emparentarás con ellas. Dice, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y es en lo que cayó Salomón. Salomón pasó por alto todas las instrucciones de Dios en este sentido. Amado hermano, cuando tú y yo pasamos por alto cualquier indicación que Dios nos está señalando constantemente, ¿sí?, vendrán consecuencias y estamos como retando a Dios. Tú dices esto, pero yo me conduzco de manera contraria. Es como una rebelión en contra de Dios. Tú dices esto, pero yo hago todo lo contrario. O sea, me estoy rebelando en contra tuya. Y este tipo de rebeliones lo que provocan, amados hermanos, es que nuestro corazón se desvíe de Dios. Qué tremendo. Entonces, Salomón pasó por alto todas estas instrucciones por parte de Dios. Él como rey tenía la responsabilidad de leer la escritura y de transcribirla. Seguramente no lo hizo y también por eso pasó por alto esto. Porque ahí mismo en Deuteronomio 17 hablaba de esto, de que los reyes tenían que hacer este trabajo, esta labor de no solamente leer la palabra. Vamos a leerlo para que vean. Aquí dice, versículo 18, Deuteronomio 17, 18, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, dice, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley. Qué tremendo. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Qué tremendo. Entonces, dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, etcétera. Entonces vemos que esta era una labor de los reyes que se sentaban en el trono. Tenían que transcribir la ley de Moisés. Yo no sé si Salomón lo habrá hecho o no. Si lo hizo, no le importó lo que Dios había establecido. Y si lo hizo, pues se pasó, o sea, si lo hizo, lo pasó por alto. O lo que hizo Salomón nos sugiere que probablemente no comenzó a transcribir la palabra ni a leerla. Es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos que leer la escritura, hermanos. No te digo que la transcribas. Hay mucha gente que hace ese ejercicio de transcribir la Biblia. Y es un buen ejercicio, por supuesto que sí. Pero leerla, amados hermanos, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que ser gente que lea la escritura, que conozcamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no saltarnos nada de lo que Dios nos está indicando. Entonces Salomón hay de dos. Una, sí leyó, sí transcribió, pero no le importó lo que Dios decía. O número dos, no leyó nada. Y mucho menos transcribir. Entonces vemos que Salomón, amados hermanos, pasó por alto absolutamente todo lo que Dios indicó. Y bueno, vemos que a final de cuentas su corazón se desvió para servir a otros dioses. Dios estableció que no tenían que emparentar con ninguna mujer, con ningún hombre de las naciones que iban a conquistar.
del eteo, el jergueseo, del cananeo, el fereceo, de todos estos pueblos, no tenían que emparentar, no tenían que dar en casamiento a sus hijos con las cananeas, ni las hijas de las cananeas con los hijos y viceversa. No pasaba. Fíjense cómo es tan ligero en estos tiempos que en el pueblo de Dios sí sucede eso. Es tan fácil que un hombre se case con alguien que no es cristiana, o una cristiana se casa. Esto pasa de manera más regular con las mujeres, que una mujer se case con un hombre que no es cristiano. Yo se los digo de todo corazón, no lo hagan, no lo hagan. Trae repercusiones espantosas en la vida de aquellos que se casan con hombres o mujeres que no son del pueblo de Dios. De verdad, si les pudiera contar algunas cosas. Así he tenido enfrente a personas que la muchachita se fijó y puso los ojos en uno que no es cristiano. Termina embarazada y después el tipo no quiere saber nada de ella. Y ya la dejó con un hijo. Y no quiere hacerse responsable el hombre de esta muchacha, ni tampoco del hijo que tienen. O sea, es algo serio, hermanos. Y más allá de eso, lo que dice la Escritura es que estas uniones ilícitas delante de los ojos de Dios, lo único que provocan es que se sirvan a otros dioses y el corazón de aquel que se dice ser cristiano se desvíe de Dios y se aparte completamente de Dios. Entonces no nos equivoquemos, nosotros no podemos modificar la palabra de Dios a nuestra conveniencia y salirnos con la nuestra. No funciona, hermanos, jamás funcionará. Y tú puedes decir, pues es que yo conozco. Habrá sus excepciones, pero es rarísimo, 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 rarísimo que suceda esto, que de pronto un cristiano con alguien que no es cristiano se casen y les vaya bien, o se vuelvan cristianos los dos, al que le falta. Es muy difícil, es muy complicado. O sea, queremos salirnos con la nuestra y creemos que somos más listos y más inteligentes que Dios y las cosas nos van a salir mal. Bien, error, nos van a salir mal las cosas. Nos saldrán mal, porque estamos rompiendo los principios espirituales que Dios ha establecido y que son claros en su palabra. Dices, es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? No se unan en yugo desigual. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? Es decir, con Satanás. Nada, nada. Pero a veces nosotros como cristianos nos pensamos muy listos y que le vamos a ganar a Dios, y no es cierto, no es verdad, hermanos. No es verdad. Desafortunadamente conocemos a muchas personas que han incurrido en este pecado. No digo error, digo en este pecado, ¿de acuerdo? Y no les va bien. Tal vez económicamente sí, son prósperos y lo que tú quieras, pero el esposo le da unas buenas a la esposa. Entonces, no funciona, hermanos. No funciona. Bueno, entonces, regresando a Primera de Reyes 11, el versículo 3 nos dice que sus mujeres desviaron su corazón. Y el versículo 4 dice que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Estas dos palabras, la que aparece en el versículo 3, desviar, y la del versículo 4, inclinar, son exactamente la misma palabra, pero nos dice algo. Estas palabras, que es la misma, nos indican algo muy fuerte que sucedió con Salomón. O sea, su corazón se desvió, su corazón se inclinó para adorar a otros dioses. En otras palabras, amados hermanos, este hombre Salomón fue doblegado. Lo doblegaron, o sea, es como si lo hubieran sometido. Es como si de pronto tú dices, no sé qué ejemplo. ¿Se acuerdan del boxeador Mike Tyson? ¿Qué tal ese tipo? Grandote, fornido, hasta el día de hoy creo que está así. Y uno podría decir, ¿quién le puede ganar a ese tipo? Si nada más con verlo te da miedo.
Pero imagínate que ese tipazo, fuerte, grandote, musculoso, un atleta de alto rendimiento, de pronto lo doblegan y cae, amados hermanos. Es subyugado, es sometido, se rindió, fue sometido, fue doblegado. Imagínense eso, que este hombre en sus mejores momentos, en sus mejores tiempos, se echara un tiro conmigo y que yo lo doblara y lo sometiera y lo hiciera rendir y me dijera: ya, Gustavo, por favor, ya suéltame. ¿Lo creerías? No lo creerías. Es este debilucho, ¿no? ¿Cómo podría someter a uno grandotote? Bueno, esto fue lo que sucedió con Salomón. Era un hombre nada más ni nada menos que el más sabio sobre la tierra. Aquel que pudo experimentar bajo su reino en aquellos años antes de que se desviara, lo que estamos viendo, la gloriosa presencia de Dios en su reino. Este hombre todos los que lo visitaban, ya lo hemos dicho, podían experimentar el cielo y la tierra bajo su reino. Y este hombre fue doblegado, se rindió y cayó sometido bajo los pies de estas mujeres. Estas mujeres inclinaron su corazón para adorar a otros dioses. Es decir, lo rindieron, lo sometieron completamente a este hombre. Qué tremendo. Provocaron que Salomón se apartara completamente de Dios. Esto fue muy trágico en la vida de Salomón. Bueno, lo que sucedió con Salomón es como si se hubiera desplomado una barda. Está una barda, tal vez no le hicieron bien, no sé, pero se desplomó. ¡Pum! Así fue la experiencia de Salomón por causa de su pecado. Se desplomó, hermanos. Qué tremendo. Bueno, esto fue lo que pasó con este hombre. Su corazón se torció. Después de estar derecho delante de Dios, comenzó a torcerse, a inclinarse, a desviarse para adorar a dioses ajenos y no al verdadero y único Dios que se le había revelado y que le había hablado. Qué tremendo. Entonces este hombre pervirtió, ¿sí?, su encuentro con Dios. Eso fue lo que sucedió con Salomón. Todo esto sucedió en su vejez. Nos dice aquí la Biblia que es cuando ya estaba viejo. El versículo 4 nos habla de eso. Dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. O sea, como que fue una época en la que Salomón, ya viejito, pero bien cascarrabias, con hartas mujeres, y ahí experimentó una debilidad muy fuerte y entonces se desplomó completamente. Se doblegó, cayó rendido, fue subyugado para rendir adoración a lo que no es Dios. Qué espantoso, ¿no? Entonces, en la vejez de Salomón, estas mujeres terminaron por desviar su corazón a una adoración rara, de verdad, a dioses extraños. Esas mujeres terminaron por inclinar el corazón de Salomón a la idolatría. Qué tremendo. Esto fue cuando ya Salomón fue anciano, cuando ya fue viejo. Entonces, la edad, amados hermanos, fíjense bien, no hizo de Salomón un hombre más sabio. Entendemos que entre más grande eres, más sabio tendríamos que ser. Esa es la verdad. Pero vemos lo contrario con Salomón. La edad y la experiencia tendrían que haber hecho de Salomón un hombre más sabio, pero no fue así, como que retrocedió. Parece ser que en los tiempos de su juventud fue la edad más fuerte de este hombre, donde fue sabio y donde caminó con Dios perfectamente. Pero una vez que se hizo viejo, entonces ya no pudo con tantas mujeres y doblegaron su corazón para desviarlo de Dios completamente. Entonces, pues mientras más grandes somos, amados hermanos, tendríamos que ser más sabios y más siendo cristianos. O sea, como cristianos no tenemos que ser viejitos, testarudos, enojones, necios. Quiero mi cocol. ¿Se acuerdan? Y ser necios. Todo lo contrario, tendríamos que ser gente más sabia. Mientras
más vamos avanzando en años, mientras más se nos pinta el cabello de canas, más sabios tendríamos que ser. Más sabios. Bueno, Salomón aquí falló con esta situación también. Entonces, vemos, amados hermanos, que Salomón pues no hizo bien las cosas y violó todos los principios espirituales de Dios. Bueno, ahora fíjense bien, por si fuera poco, no solamente se unió en matrimonio con 1000 mujeres, bueno, 700 y 300 concubinas, sino que nos dice la Biblia algo que duele, hermanos, mucho. Bueno, yo no sé ahorita que te lo diga, si causa lo mismo, si te va a causar lo mismo a ti que a mí, pero es algo muy doloroso con Salomón. Este hombre, además de todo esto que hemos hablado anteriormente, comenzó a edificar templos paganos para adorar a dioses abominables. Él, hermanos, que Dios le dijo a David que le nacería un hijo que edificaría esa casa. Esa casa que sería magnífica por excelencia para gloria y honra en todas las tierras. Ese hombre que fue el encargado para edificar esa casa, aquel que nació con este propósito de edificar esa casa para Dios, de pronto vemos que comienza a edificar otros templos para dioses abominables. ¡Qué espantoso! O sea, este hombre tuvo que haber visto: para esto nací, para edificar la casa de Dios. Y he visto cómo Dios ha aprobado esta casa, ha prometido estar su presencia en ese lugar. Yo vi la gloria Shekinah en ese lugar. Él me dijo que su presencia, su nombre estaría en ese lugar, que sus ojos estarían abiertos, que sus oídos estarían atentos, que su corazón estaría ligado a este lugar. Y de pronto este hombre comienza a edificar otros templos, pero ya no para Dios, sino para ídolos abominables. Esto ya fue lo más degradante que pudo haber hecho este hombre Salomón. O sea, edificar templos a estos dioses, a estos ídolos abominables. A Quemos, dice, ídolo abominable de Moab. A Moloc, ídolo abominable de Amón. A Astoret, a Milcom, ídolo abominable amonita. O sea, Salomón comenzó a adorar ídolos abominables. Qué locura, hermanos, qué locura de este hombre, adorar ídolos abominables. O sea, la Biblia se encarga de señalar que estos ídolos eran abominables. No era un ídolo cualquiera. Salomón, su corazón se desvió para adorar no a cualquier tipo de ídolo. La Biblia señala que eran ídolos abominables. ¿Qué es algo abominable? Algo abominable es algo asqueroso, algo repugnante. De hecho, esta palabra abominación es como cuando una persona vomita y se ensucia. Por eso está sucio, porque se vomitó. Eso es lo abominable, hermanos. Y este hombre estaba adorando ídolos abominables. Estaba adorando, ¿sí? Este hombre Salomón, precisamente lo sucio, lo repugnante, lo asqueroso de los dioses que había sobre la tierra. Es horrible lo que le pasó a este hombre Salomón. O sea, imagínense una persona sucia por su vómito, pues es una persona, es algo asqueroso, ¿o no? Es algo asqueroso. Bueno, podríamos hablar de estos dioses, pero hay cosas tan perversas, hermanos, que la verdad hasta da vergüenza hablar de estos dioses, de las prácticas que se hacían para adorar a estos dioses. Solamente pongo ejemplos de cosas más tranquilas de estos dioses. Por ejemplo, Astoret era supuestamente la esposa de Baal. Era una diosa cananea del amor y de la sensualidad. Imagínense.
la diosa de la sensualidad. Imagínense las prácticas que se realizaban en honor a esta diosa. Ya nada más lo dejo hasta ahí. Pero era espantosa. Y ahora, para hablar de Moloc, sabemos poquito de Moloc. Sabemos que sacrificaban a un niño y después lo ponían sobre el ídolo de Moloc que estaba ardiendo en llamas, y ahí ofrecían como sacrificio a los niños. Pero había una de depravaciones, hermanos, en las prácticas paganas a este ídolo llamado Moloc, ¿sí? Que de verdad dan vergüenza citar lo que hacían. Pero déjenme decirles algo. Ese Salomón, su corazón se inclinó a adorar a este ídolo, a Moloc. Qué espantoso. Entonces, Salomón, amados hermanos, adoró y sirvió lo repugnante y lo asqueroso. Eso fue lo que adoró y sirvió Salomón al final de sus días. Lo repugnante y lo asqueroso. Esto parece casi increíble si la Biblia no nos dijera que eso fue lo que sucedió con Salomón, pero así sucedió. No lo creíamos. Así como luego no creemos de algunas personas, oye, que este ya no es cristiano. No, en serio, no, ese tipo de bromas no se valen. Sí, ya no es cristiano, apostató de la fe y ahora está con cosas repugnantes y asquerosas. Qué tremendo. Entonces, las mujeres extranjeras desviaron el corazón de Salomón a lo repugnante y a lo asqueroso. Estas mujeres extranjeras, para nosotros el día de hoy, pueden representar muchas cosas. Todo aquello que inclina nuestro corazón a lo que no es Dios. Llámese como se llame. Cualquier cosa que inclina nuestro corazón no a Dios, son estas mujeres extranjeras. Y cuando estas mujeres extranjeras inclinan nuestro corazón a lo que no es Dios, nuestro corazón se inclina a lo repugnante y a lo asqueroso. Así es, hermanos, delante de Dios. Hay muchas cosas que estas mujeres extranjeras ofrecen a todos, aún a nosotros como cristianos, pero dependerá de nosotros si abrimos la puerta y entramos por lo que nos ofrecen estas mujeres extranjeras. Por ejemplo, ¿cuántas personas no tienen problemas de adicción con la pornografía? Es abominable y asqueroso eso. Y estoy citando este ejemplo porque es claro, pero como esa hay otras muchas cosas más. Que estas mujeres extranjeras pueden seducir nuestros corazones e inclinarlos y separarlos de Dios para que comencemos a servir y adorar lo que es repugnante y lo que es asqueroso. Qué espantoso, hermanos. ¿Te imaginas servir algo que está sucio por su propio vómito? O sea, el mundo es así, hermanos. El mundo es tan violento hacia nosotros. Para el mismo mundo pues todo es agradable, todo está muy bien, todo es felicidad, se acepta todo, pero para nosotros sabemos que no es así. Y el mundo lo que trata solamente es eso, de estar como echando toda su basura, su suciedad delante de nosotros, para que nosotros también sirvamos a eso que es repugnante y que es asqueroso. Porque todo lo que el mundo produce es como un vómito, hermanos. De veras. Yo no sé si te ha pasado esto. Yo voy a abrir mi corazón un segundo. Cuando mi esposa y mis hijas no me van a dejar mentir. Yo no paso mucho tiempo con este aparato. Yo no paso mucho tiempo con esta cosa. Pero algunos años atrás, donde de pronto yo estaba ahí, había un momento en el que sentía que vomitaba, hermanos, literalmente. Decía, es que ya ha sido demasiado estar aquí viendo una noticia y luego otra. O sea, llega un momento en el que esto hasta me llegó a hastiar y decía, voy a vomitar. Porque ¿saben qué, hermanos? El mundo es así, ofrece cosas para que vomites y te ensucies de todo lo que te están dando, de todo lo que te promueven, de todo lo que quieren, de todo lo que te quieren seducir y te quieren tener atrapado.
Nos quieren tener atrapados, nos quieren estar vomitando su basura, su porquería, todo el tiempo. Este es el vomitadero, hermanos. Es una buena herramienta, no lo niego, pero también es un vomitadero. Aquí puedes encontrar una serie de cosas que son repugnantes y asquerosas y el mundo lo quiere arrojar sobre tu vida para ensuciar tu espíritu, no solamente tu cuerpo. Y nuestra alma que quede corrompida con todo lo que están vaciando sobre nosotros. Entonces, vemos, amados hermanos, que estas mujeres extranjeras desviaron el corazón de Salomón a todo lo repugnante y a lo asqueroso, y Salomón se hizo siervo de eso, de lo sucio, de lo asqueroso, de lo repugnante, de lo inmundo, de lo vil, de los ídolos. Qué tremendo. Bueno, Salomón fue un gran hombre, lo sabemos. Fue el hijo de David. ¿Qué título tenía este hombre? El hijo de David. O sea, el nombre con el que mucha gente, multitudes se referían a Jesucristo. Jesús, hijo de David. Este hombre, Salomón, el hijo de David, fue un hombre muy sabio y reposaba una gran bendición de Dios sobre él. Pero este hombre se volvió a los dioses más depravados de las naciones paganas. O sea, se fue tras los ídolos abominables, hermanos. Quiero que lo notemos, los ídolos abominables. Es como nuestra cultura en México. Hay ídolos para aventar para arriba, ¿de acuerdo? De hecho, en un calendario, hoy es el santo de San Martín de Porres. Mañana, Santa Teresita del Socorro. Pasado mañana, ¿quién? San Judas, ¿no? Y ahí están. Pero hay de ídolos a ídolos. O sea, todos están reprobados delante de Dios. No estoy diciendo del 24, ay, ternurita, vamos a arrullar al niño Dios, ¿no? Vamos a Guadalupe, donde están los puestos, y vamos a comprarle su ropita al niño Dios. Ah, ternurita. No, ese no puede ser un ídolo abominable, podremos pensar. Pero de que hay ídolos espantosos, como está la muerte. Muchos en México adoran la muerte. O sea, ya es algo abominable, hermanos. También el niño Dios, no crean que también es algo así como que, ay, ternura, ¿no? O sea, cualquier ídolo es abominable, pero solamente estoy diciendo esto porque Salomón decidió adorar lo más abominable de los pueblos extranjeros. O sea, no adoró al niño Dios, pero adoró a la muerte. Los dos están asquerosos, pero decidió por la muerte, poniendo este ejemplo grotesco, ¿no? O decidió a Valverde, creo que sí hay uno, ¿no? De los narcos. Ni siquiera es Dios, ni siquiera fue nadie, pero bueno, adorar lo que no es Dios. En fin, hermanos, en pocas palabras, este hombre decidió por los dioses, por los ídolos más depravados, espantosos, repugnantes y asquerosos de las naciones paganas. Lo peor de lo peor, escogió Salomón para adorar y para servir. Entonces, ahora podemos decir, ¿por qué Salomón hizo esto? O sea, ¿cómo? Un hombre sabio, un hombre que edificó el templo de Dios, que vio la gloria Shekinah de Dios, que Dios habló con él 2 veces en revelación y en sueños. O sea, ¿cómo pudo decir Moloch es Dios, Astoret es Dios? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es esto? Bueno, probablemente Salomón no vio que esto fuera algo mal para Dios o que estuviera negando a Dios. Probablemente en su mente ya de viejito, ya sin una mente espiritual, sin una mente sabia, tal vez él pensaba que seguía honrando a Dios a través de esos ídolos. Tal vez, no sé. Así que él adoró, siguió y sirvió a estos dioses abominables. Qué espantoso. Qué terrible.
Este viejito ya todo desviado de Dios. Viejito ahí, rabo verde, desviado de Dios, adorando lo peor. Fíjense nada más. Ok. Bueno, esto que hizo Salomón jamás fue aceptado por Dios, por supuesto. Entonces, Dios siempre va a demandar ser el único Dios y no hay otro. Podemos leer la Biblia completa y yo sé que muchos de ustedes ya la han leído completa y nos damos cuenta que la idolatría siempre ha sido un motivo por el cual Dios emite sus juicios, siempre. Y con lo que Dios no está satisfecho. O sea, ¿por qué? Porque un ídolo no es nada. Y Dios es un Dios celoso. ¿Y cómo va a compararse su grandeza con algo que no es nada? Tantos salmos y tantas partes de la Escritura que cómo se adora a la piedra, a la madera, al oro, a la plata, que cuando alguien le da forma de algo, y Dios dice, eso no es Dios. Pero ¿cómo la adoran como si fuera Dios? Bueno, en el versículo 4, hermanos, se sintetiza lo que sucedió con Salomón. Ya con esto voy terminando. Dice aquí, el versículo 4, su corazón, o sea el de Salomón, no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Este fue el detalle de Salomón. Su corazón no fue perfecto como sí lo fue el de David su padre. Ahora aquí podríamos entrar en una controversia. Bueno, no controversia, simplemente pensar un poco. ¿Cómo es que Dios habla de que David tenía un corazón perfecto? No acabamos de mencionar que fue por su mal ejemplo que Salomón siguió sus pasos y miren lo que pasó con Salomón. Entonces, ¿por qué en este versículo se señala que el corazón de David era perfecto? ¿De verdad él no pecó o qué? Bueno, todos sabemos, y lo hemos hablado aquí largamente, el pecado que cometió David. Y este pecado que cometió David, específicamente con Betsabé, ya hablamos mucho de eso, trajo grandes consecuencias, principalmente 3. Número 1, Dios le dijo a David, mira, Betsabé ya quedó embarazada, el hijo que va a tener se va a morir. Ese fue un juicio. Número 2, la espada jamás va a ser quitada de tu casa. Y número 3, lo que tú hiciste en secreto lo van a hacer con tus mujeres en público. Todo eso sucedió porque fue la consecuencia del pecado que cometió este hombre. Pero el pecado que cometió este hombre, David, por más espantoso que haya sido, ¿sí?, su corazón no se alejó nunca de Dios, hermanos. Eso lo debemos resaltar porque la Biblia lo resalta. O sea, David se equivocó y trajo consecuencias muy graves, pero, eso es muy importante, su corazón jamás se alejó de Dios. Nunca. David siempre se arrepintió delante de Dios. Ante sus pecados siempre se arrepintió. Siempre. El Salmo 51:17 nos explica esto. Precisamente como consecuencia de ese pecado con Betsabé, el Salmo 51 nos enseña la oración de David hacia Dios en arrepentimiento ante ese pecado. Y el versículo 17 específicamente dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito o el corazón arrepentido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esta siempre fue la actitud de David. Se equivocaba, pero siempre, amados hermanos, tenía un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido y humillado delante de Dios, siempre. Entonces, aunque David pecaba, jamás su corazón se alejó de Dios, nunca. Siempre, amados hermanos, este hombre era un hombre quebrantado en su espíritu, un hombre humilde en su corazón, arrepentido en su corazón y humillado delante de Dios siempre. ¿De acuerdo? Entonces, con esto termino, hermanos. Romanos 5:12, porque los pecados que nosotros cometemos, porque todos pecamos, generan una de dos cosas que vamos a ver, y con eso termino. Romanos 5:12 nos dice que como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la Biblia nos dice que la muerte pasó a todos los hombres y todos hemos pecado.
todos, ¿de acuerdo? Bueno, al ver esta condición pecaminosa en nosotros mismos, el Espíritu nos convenció de este pecado, nos acercamos a Dios para quedar libres de ese pecado. Es el Espíritu de Dios el que trabajó en nosotros para convencernos de nuestro pecado. Y por ahí Judas, o sea, el libro de Judas, por ahí también dice que nosotros tenemos que convencer a la gente también. O sea, qué interesante que es el Espíritu, pero también nosotros. O sea, Dios también nos utiliza para convencer a la gente. Y el Espíritu también. Bueno, entonces, nosotros somos pecadores, hermanos. Y por nuestro pecado, reconocimos nuestro pecado, vimos nuestra maldad y nos acercamos a Dios para ser libres de este pecado, ¿de acuerdo? Bueno, pongan atención con lo que voy a decir y espero ser claro y no confundirlos y que no se malinterpreten las cosas, pero nuestros pecados nos acercaron a Dios. O sea, antes de Cristo. ¿Por qué? Es decir, lo voy a explicar. Porque nosotros somos pecados, ya lo leímos. Todos hemos pecado, todos. Entonces, pecamos, nos arrepentimos genuinamente delante de Dios, nos apartamos de ese pecado y experimentamos el perdón de Dios, ¿de acuerdo? Pero también puede suceder otra cosa, que hay otros pecados que pueden provocar nuestra ruina si no nos apartamos de ellos y si no le pedimos perdón a Dios porque los estamos practicando. O sea, el pecado es un arma de dos filos. Número uno, pequé, Dios mío, perdóname, pequé en contra tuya. Y ese pecado lo confesamos delante de Dios, le pedimos a Dios que nos perdone, nos arrepentimos y nos acercamos más a Dios. Pero si este pecado no lo confesamos, lo disfrutamos, ese pecado nos puede llevar a la ruina si no lo reconocemos delante de nuestro Dios, le pedimos perdón y nos arrepentimos. Esos pecados van a terminar por alejarnos de Dios. Entonces espero ser claro y que no se malinterprete. No que estemos pecando y buscando pecar para estar más cerca de Dios. No. Pero cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, nos acercamos a Dios. Pero ese mismo pecado no confesado y si no hay arrepentimiento, nos puede alejar y separar de Dios. Entonces el pecado tiene como esta dualidad. Es un arma también de doble filo en ese sentido. Entonces, con estos versículos termino. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es un tesoro. Entonces, si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero si no confesamos ese pecado, entonces ese pecado nos va a separar de Dios. ¿Se dan cuenta? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la revelación que hay en tu palabra. Guarda nuestro corazón, Señor. Guarda el corazón de tu iglesia. Guarda el corazón de tu iglesia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Guárdanos de aquellas cosas que son abominables y que pueden tener el poder para desviar nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Señor, que nuestro corazón sea perfectamente guardado para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, al igual que Salomón, nosotros somos reyes y sacerdotes sobre la tierra por la sangre del Cordero de Dios. Señor, y una instrucción para los reyes es que tenía que leer la ley todo el tiempo y transcribirla. Te pedimos que derrames esta gracia para leer tu palabra. Al que no tiene hambre de leer, produce hambre en su ser. Que no pase ni un solo día
en el que no leamos tu palabra. Que todos los días de nuestra vida podamos leer y meditar en tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, para que nuestro corazón tampoco se desvíe, para que nuestro corazón esté lleno de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, líbranos de las cosas que son abominables, de las cosas, Señor, que pueden terminar por desviar nuestro corazón de ti y alejarnos completamente de ti. Gracias, Padre, porque tú has provisto a Jesucristo como nuestro abogado, para que si hay pecado nosotros lo confesemos, para que podamos ser limpios, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad y de nuestro pecado. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Límpianos, Señor, que no estemos sucios, que podamos estar completamente limpios en espíritu, en alma y en cuerpo, porque todo nuestro ser te pertenece. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.